Objeto. SCP-3852 Clasificación del objeto. Keter Procedimientos especiales de contención. Las llamadas del servicio de emergencia serán rastreadas y escaneadas en busca de palabras clave por un bot operado por la Fundación. Tras la confirmación de un evento SCP-3852, se desplegará el DM-6 Los Tontos del Pueblo para someter a todos los miembros de la comunidad afectada y acabar con la instancia de SCP-3852-2 activa. Todo el personal de emergencia que no sea de la Fundación debe ser retirado para evitar el contacto con la comunidad afectada. Los miembros de la comunidad afectada deben ser sometidos y contenidos solo después de la terminación de la instancia activa de SCP-3852-2 por el DM-6. Los miembros de la comunidad afectada bajo custodia de la Fundación deben ser contenidos en una celda estándar en el sitio 11. Los miembros de la comunidad afectada serán interrogados, amnestizados y liberados a discreción del director de sitio. Las instancias de SCP-3852-1 recuperadas se conservarán en unidades de almacenamiento biológico estándar en el sitio 11. Descripción. SCP-3852 es un fenómeno recurrente que afecta a pueblos y poblaciones rurales de la costa este y el medio oeste de los Estados Unidos contiguos. No se ha observado que SCP-3852 se manifieste en ninguna comunidad con más de 2.000 residentes permanentes. A partir de 2013, se han confirmado 17 eventos SCP-3852 desde 1978. SCP-3852-1 se refiere a un conjunto de cadáveres masculinos adultos. Todas las instancias de SCP-3852-1 son genética y físicamente idénticas. Todas las instancias de SCP-3852-1 no presentan signos de lesiones internas o externas, y las autopsias realizadas por el personal de la Fundación no han podido determinar la causa de la muerte. La investigación sobre la identidad de las instancias de SCP-3852-1 está en curso. Durante un evento SCP-3852, una instancia de SCP-3852-1 aparecerá espontáneamente en los alrededores de la ciudad afectada. Al descubrir la instancia de SCP-3852-1, todos los miembros de la comunidad afectada identificarán el cuerpo como un nombre específico de la comunidad, designado por la presente como SCP-3852-2. La instancia de SCP-3852-2 no se verá afectada por el fenómeno SCP-3852, pero no será reconocida por el resto de la comunidad afectada. En su lugar, la instancia de SCP-3852-2 será considerada como un forastero recién llegado. No hay un patrón aparente de cómo se elige la identidad de SCP-3852-1. La hipótesis actual es que la instancia de SCP-3852-1 será identificada como un miembro de la comunidad afectada previamente acusado y posteriormente absuelto de crímenes repetidos o graves. Entre 2 y 5 horas después del comienzo de un evento SCP-3852, los miembros de la comunidad afectada comenzarán a acusar a la instancia de SCP-3852-2 de crímenes que condujeron o causaron directamente la muerte de la instancia de SCP-3852-1. En el datos borrados por ciento de los eventos SCP-3852, entre el 11 y el 27% de la comunidad afectada refuta las acusaciones vertidas contra la instancia de SCP-3852-2. Cualquier miembro de la comunidad que disienta será acusado de obstruir la justicia. La comunidad afectada intentará detener y ejecutar sumariamente a todos los acusados, dando prioridad a la instancia de SCP-3852-2. La comunidad afectada solo dejará de intentar detener a la instancia de SCP-3852-2 tras su captura o muerte. Una vez ejecutada con éxito la instancia de SCP-3852-2, la comunidad afectada volverá a su comportamiento normal. Los miembros de la comunidad no han mostrado ningún síntoma de efectos psicológicos a largo plazo antes o después de la amnestización, pero han dado relatos inconsistentes de los eventos de SCP-3852. Extractos del registro de eventos, 16 a 2M evento.
F3852-07 F3T Ubicación. Censurado fecha. 1 de marzo de 1978 Población afectada. 368 Descripción. Primera aparición conocida de SCP-3852. La instancia de SCP-3852-1 se descubre en la plaza del pueblo poco después del amanecer. Identificado por la comunidad afectada como Glenn. Datos borrados de 28 años, un hombre desempleado. La instancia de SCP-3852-2 es capturada tras no poder cruzar un río cercano, y es ahorcada por la comunidad afectada. La instancia de SCP-3852-1 es recuperada por el personal de la Fundación. Los miembros de la comunidad afectada son interrogados, amnestizados y liberados. Evento. F3852-15 C1K Ubicación. Datos borrados fecha. 5 de febrero de 1996 Población afectada. 572 La instancia de SCP-3852-1 es descubierta en el patio de una escuela. Identificado por la comunidad afectada como Héctor censurado de 31 años, un antiguo trabajador de una fábrica paralizado de cintura para abajo en un accidente 5 años antes. Aproximadamente el 23% de la comunidad afectada rechaza las acusaciones contra la instancia de SCP-3852-2. Los miembros disidentes y la instancia de SCP-3852-2 buscan refugio en un granero abandonado cercano. Aproximadamente 2 horas después, se confirma el evento SCP-3852 y se despliega el DM-6. La instancia de SCP-3852-1 es localizada y recuperada por el DM-6. En 2015, el 96% de los miembros restantes de la comunidad afectada han sido liberados y redistribuidos con éxito. Registro de entrevistas, 22M7B sujeto. Matthew Scott, de 52 años, miembro de la comunidad afectada. Entrevistador, Dr. Kieger. Introducción. La entrevista tuvo lugar 2 semanas después del evento SCP-3852-F3852-15 C1K. Comienzo del registro, 14:30-19 de febrero de 1996 Kieger. Buenas tardes, señor Scott, le agradezco su colaboración. Con un poco de suerte, las cosas volverán a la normalidad muy pronto. Scott, ¿pronto? Han pasado 2 semanas desde que nos recogieron y aún no he visto a mi mujer. Ni siquiera se molestaron en decirnos dónde o qué es este lugar. Kieger. Todo a su debido tiempo, se lo aseguro, señor Scott. Cuanto antes responda a nuestras preguntas, antes podremos responder a las suyas. Scott. Suspira, bien, pues adelante. Kieger. Bueno, me gustaría saber un poco más sobre la víctima. ¿Podrías describirla para mí? Scott. Héctor. Un tipo un poco bruto, grande. Probablemente ya lo sepa, pero quedó paralizado hace unos años en un accidente. También mató a otro pobre infeliz, y por lo que todos pudimos ver, fue culpa de Héctor. Kieger. ¿Era Héctor alguien conocido antes del accidente? Scott. Bueno, básicamente todo el mundo conoce a todo el mundo en Censurado, un pueblo pequeño y todo eso. Además, Héctor nunca fue exactamente el vecino ideal, si me entiende. Hizo del distanciamiento un estilo de vida. Y si a la gente no le gustaba antes, básicamente lo odiaban después de que se librara de los cargos por negligencia. El sujeto hace una pausa, pensando en el pasado. Probablemente fuimos un poco duros con él, pero, accidente o no, 2 hombres sanos por un lisiado no es el intercambio más ideal. Kieger. ¿Cómo reaccionó cuando vio el cuerpo, señor Scott? Scott. Estaba, bueno, aturdido, realmente. No pude entenderlo. Héctor era una de esas personas que pensaba que iba a vivir para siempre. Luego, aparece no solo muerto, sino asesinado. Kieger. ¿Así que está seguro de que el cuerpo era de Héctor? Scott. Tan seguro como todo lo demás. Quiero decir, no era alguien que pudiera mezclarse fácilmente con la multitud. Kieger. ¿Y también está seguro de que fue asesinado? Es posible que Héctor haya muerto de forma natural. Scott. Doc, por favor, usted debe haber visto el cuerpo también. No había nada natural en él. Kieger. Dijo que alguien llegó poco después de encontrar el cuerpo. Scott. Sí, solo unos minutos después de que la mayoría nos hubiéramos reunido.
No estaba respondiendo bien a nuestras preguntas, y luego, apareció su esposa. La de Héctor, quiero decir. Kiefer. ¿Cómo reaccionó la esposa de Héctor al ver el cuerpo? Scott. Suspira, estaba histérica, toc. Dios, no sé qué vio en él que el resto de nosotros no vimos, pero, ese recién llegado se acercó a ella y trató de hablarle, pero ella solo gritaba y sollozaba, y. Ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. Kiefer. Sobre este recién llegado, ¿no se dio cuenta de que también estaba paralizado? ¿No cree que es una coincidencia? Scott. Suspira, Doc, no soy un genio, ¿vale? Para ser honesto, no sé por qué eligió hablar conmigo, porque yo no era el cabecilla ni nada. Va por el mismo camino, ¿no? Una persona señalando a alguien no significa mucho, pero, después de que ella lo acusara, la gente empezó a verlo desde un ángulo diferente. Y, supuse que todos sabían algunas cosas que yo no sabía. Kiefer. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo, ¿no es así? Scott. El sujeto hace una pausa, antes de asentir. Kiefer. ¿Conoció personalmente a alguno de los disidentes? Scott. No puede esperar que conozca a todo el mundo, es un lugar muy grande. No, me imagino que la mayoría eran solitarios y demás, apenas los reconocimos. El sujeto hace una pausa por un momento, cualquiera de ellos, en realidad, ahora que lo pienso. Kiefer. ¿Qué pasó después de que entraron en el granero? Scott. El sujeto se mueve incómodo, pensamos que era mejor sacarlo de allí rápidamente. Así que por eso debimos, Kiefer. Ya veo, señor. Scott. Usted y el resto de la comunidad tenían la intención de matar al acusado de asesinato y a los demás al hacerlo. Scott. El sujeto permanece en silencio. Kiefer. Gracias, señor. Scott, eso es todo. Con esto concluye la entrevista. Anexo, 05-22-2016. El 15 de mayo de 2016 se subió a YouTube un vídeo de 8 minutos titulado 5 de febrero de 1996 datos borrados. El vídeo fue descubierto por un rastreador web de la fundación y fue retirado unas 2 horas después de su subida. Se está investigando la identidad del camarógrafo. A continuación se ofrece una transcripción del vídeo. Transcripción de video, 15C1K. Comienzo de la transcripción 0001. Comienza el video, se ve una multitud deliberando en un camino de grava 0023. El camarógrafo se abre paso entre la multitud. La instancia de SCP-3852-2, aparentemente inconsciente, es visible en el suelo. La instancia de SCP-3852-1 se ve tumbada sobre una sábana 1-15. Una mujer sollozante es conducida por la multitud hacia la instancia de SCP-3852-1. La mujer señala la instancia de SCP-3852-1-1-46. Mujer. Es él, no sé, ininteligible 2-02. Miembros de la multitud arrastran la instancia de SCP-3852-2-2-04. El video se corta, una multitud más pequeña es ahora visible fuera de un granero grande. La mayoría de la multitud está armada con varios instrumentos agrícolas 2-35. El cámara se acerca a la puerta a través de la multitud. Se ve a un hombre de pie en la puerta del granero, discutiendo con la multitud 3-17. Hombre. Id. No vamos a salir hasta que llegue la policía. Ya le habéis hecho bastante daño. 3-33. Se ve a un hombre salir de la multitud, identificado por los registros de la fundación como Mateo Scott 3-40. Scott. Fuera del camino, Wyatt. Estás protegiendo a un asesino. 3-48. Wyatt. Matt, somos amigos. Sácalos de aquí, sabes que no tienes ninguna prueba de que él. 4-04. Scott. Su presencia es prueba suficiente. Este pueblo dejó que una persona escapara de la justicia, y no va a volver a suceder. Sácalo de aquí antes de que lo saquemos a rastras. 4-26. Wyatt. No. Todos vosotros salid antes de que, se oye un disparo. Wyatt se ve que intenta volver a entrar en el granero, antes de ser agarrado y arrastrado entre la multitud. La puerta del granero está cerrada por dentro. 5-06. El vídeo se corta, ahora es visiblemente de noche. El cámara se ha colocado a cierta distancia de la multitud. Se ve a varios miembros de la multitud sosteniendo botes de gasolina y antorchas 6-38. Wyatt es arrastrado lejos de la multitud por 2 hombres armados con rifles 6-54. Wyatt. Ininteligible, deténeos, lo entregaremos.
Solo dejadnos, 705. El segundo de los dos hombres armados golpea con la culata del rifle la cabeza de Wyatt. Se ven barricadas improvisadas apoyadas contra la puerta del granero. Se ve a Scott acercándose a la puerta, sosteniendo una antorcha. 732. Scott, tuviste tu oportunidad. Elegiste ponerte del lado del criminal, y ahora recibirás tu parte del castigo. 742. Scott levanta su antorcha. Se oyen los vítores de la multitud cuando la deja caer sobre las barricadas. 8:15. El vídeo se corta. Se oyen las aspas de un helicóptero mientras el cámara se retira de la ciudad. Se ve humo en el cielo mientras el cámara se adentra en un bosque cercano.